Buenas, queridos estudiantes de Lengua Española 1, les habla el profesor Edwin Paniagua. Vamos a dar un repaso revisando estas diapositivas que he preparado que sintetizan las anteriores. Con ellas podemos caminar de manera segura para la realización del último parcial del examen final el próximo lunes en la tarde. Entonces, el tema del párrafo nosotros lo habíamos abordado desde su estructura, que implica que por un lado tendrá una idea principal y una oración temática, que son las que contienen el mensaje explícito, concreto y directo, el discurso en sí, y las ideas u oraciones secundarias, que son las que amplían, detallan, ejemplifican. Por ejemplo, si yo dijese o escribiese un párrafo con la idea de que UTESA es la universidad de mayor crecimiento a nivel nacional en República Dominicana, esa sería la oración temática, y las siguientes entonces serían oraciones que incluirían, por ejemplo, la cantidad de estudiantes, la matrícula estudiantil y su crecimiento en ese periodo, en ese tiempo, también la cantidad de profesores, la cantidad de áreas. Entonces habría una oración por cada una de las áreas fundamentales en las cuales ha ido creciendo la universidad. Otro de los tópicos que se pueden tocar sobre el párrafo es el método, la forma, la manera en la que el autor lo desarrolló. De acuerdo a algún consenso en la actualidad, se considera que, por ejemplo, está el método de definición, que se utiliza mucho en textos expositivos, donde se precisa desde el primer momento el sentido, el significado que se le dará a un término, a un concepto o al mismo texto completo. Entonces acuden aquí al diccionario y aparece una precisión, como una especie de glosario básico fundamental. El de razones, que también se puede llamar causa-efecto, como su nombre lo indica. Si aparece un párrafo sobre el virus de la chikungunya, pues aparecerá por un lado quién lo produce, cómo se produce y también cuáles síntomas, efectos, consecuencias tiene. Entonces ahí tenemos el párrafo de razones. La metodología entonces por ejemplos, obviamente si estamos hablando de que debemos llevar una vida sana, balanceada, equilibrada, entonces yo diría por escrito, por ejemplo, comer de manera saludable, controlar la cantidad, hacer ejercicio, tener una agenda, priorizar. Todo eso son ejemplos porque estoy presentando casos en los que se puede entender mejor la idea. Por anécdotas, que es un cuentecito, una historia. Todos conocemos muchas anécdotas que usualmente tienen una enseñanza y en muchas ocasiones suelen ser también jocosas. Por hechos y estadísticas, citar por ejemplo un evento tal cual ocurrió, o también un estudio que se ha realizado cuando se diga por ejemplo que en la universidad se ha incrementado enormemente la matrícula femenina. Entonces uno podría dar como un hecho estudios que se han presentado al respecto. Por ejemplo, tal revista, tal centro investigó y determinó que el 80%, el 60%, el 70% de las personas matriculadas en la Universidad Dominicana son mujeres. En el caso de la comparación y contraste, usualmente aparecerán marcadores discursivos que así lo expresan, como por ejemplo, antes y ahora, en este momento, más tarde. Se hace un contraste. Por ejemplo, si uno escribe sobre la sociedad, los jóvenes en la sociedad hace 2 o 3 décadas y los jóvenes en la actualidad. Esos son a grandes rasgos los principales métodos con los cuales se puede desarrollar un párrafo. A continuación, visualizamos en esta tabla la clasificación a la que se ha llegado como acuerdo en la actualidad sobre el párrafo y sus tipos. Por ejemplo, expositivo, cuando explica, informa, es redactado de manera objetiva porque se describe un fenómeno, se explica una situación al margen de la opinión del autor. Sí, lo que sí se toma en cuenta es el objeto de la exposición, de ahí objetivo.
El argumentativo, que es cuando se defiende, se justifica, se valora, se llama subjetivo porque depende del sujeto, está la opinión, hay un juicio de valor. El descriptivo es el que entonces detalla y lista, como su nombre lo indica, es una lista de cualidades, características. Aquí va a sobresalir el adjetivo. El narrativo o cronológico, como por ejemplo una noticia, un cuento, una novela, donde hay una historia, un suceso que puede o no ser real. El enumerativo, que se explica muy bien con la palabra inventario, es cuando usted describe los elementos que forman parte de. El dialogado, que también se deduce con mucha facilidad, aparecerá entonces con el esquema o formato de conversación. Y el mixto, que puede ser una combinación de dos o más de los anteriores. En cuanto a la tipología textual, la taxonomía para clasificar los textos, no hay mucha diferencia en cuanto al párrafo en sí, porque el párrafo también es un texto, y entonces se toma muy en cuenta si está presente la opinión de quien escribe, entonces el texto será expositivo si no está, y argumentativo si se evidencia. Por ejemplo, en un texto expositivo yo puedo describir los síntomas del virus de la chikungunya. En un texto argumentativo yo puedo opinar sobre si estoy a favor o no de la legalización del aborto, de las drogas, de la pena de muerte. Desde el punto de vista de la intención que tiene el autor, también se pueden considerar descriptivos o narrativos los textos. El descriptivo, como se explicó en el acápite anterior, va a ser un énfasis en detallar, en describir, en el adjetivo. Entonces será atemporal. Es un texto descriptivo, puede tener vigencia porque está fuera del tiempo. Yo estoy describiendo las características de una enfermedad. Variará algo, pero en general son los detalles. Y el narrativo se va a concentrar en el espacio y en el tiempo, porque la historia comenzará una hora, se desarrollará otra, se moverá de un lugar a otro, intervendrán varios personajes. Mientras el texto descriptivo es estático, el texto narrativo entonces será dinámico. Hay un hecho que se narra, que se cuenta. Y en cuanto a la paráfrasis, que como se podría traducir literalmente es una interpretación, cuando se realiza una paráfrasis, lo que se pretende es aclarar el sentido de un texto. Por eso, cuando se traduce de un idioma a otro, cuando se interpreta un texto literario, como el caso de una poesía, se está realizando paráfrasis también. Pero la finalidad es siempre, en cualquiera de los casos, que el texto que se está parafraseando resulte más claro, más comprensible. En esa dirección puede aparecer una bifurcación que clasifica la paráfrasis literal o amplificativa. La literal es la que acude sobre todo a sinónimos para hacer más evidente el sentido y el significado de una expresión, como por ejemplo, si yo dijera hidratarse y alguien no me entiende, entonces yo debería decir tomar mucha agua, ingerir, beber mucha agua, mucho líquido. Entonces, en el caso de la amplificativa, se puede partir de una literal, pero lo que se busca es que se amplíe el sentido mediante ejemplos, mediante detalles. Vamos a suponer, si yo digo, por ejemplo, un refrán, al dedo malo todo se le pega, yo podría hacer una traducción literal diciendo que cuando uno está en desgracia todo le sale mal. Entonces debería poner ejemplos en la parte académica, cuando el profesor nos invita a que lleguemos temprano y que nos sancionará si no lo hacemos, entonces ese día tenemos un problema en el tránsito, o de repente amanecemos enfermos, o algo nos retrasa en el camino. En el caso del refrán, uno le va buscando diferentes áreas, por ejemplo la económica, cuando uno tiene entonces muchas deudas y recibe un dinero y cree que las va a pagar, entonces se presenta una nueva deuda. Y así poner ejemplos hasta que quede bastante claro el sentido del refrán popular. Hasta aquí la pequeña retroalimentación
del tema del párrafo, entonces, que es el texto que desde el punto de vista discursivo agrupa la oración para contener un discurso, y que entonces se parece mucho su clasificación a la del texto mismo, recordando que la intención del autor, si es simplemente explicar, el texto será expositivo; si es argumentar, defender un punto de vista, será argumentativo; mientras que si la prioridad es describir un objeto, entonces será descriptivo; y si es contar un hecho, entonces narrativo. La parte de la paráfrasis implica que yo simplemente puedo buscar sinónimos para que quede más comprensible, por lo cual sería literal, o por el contrario, ampliar mediante razones, ejemplos, detalles, en el caso que sería amplificativo. Espero que sea de mucha utilidad esta pequeña explicación y que tengan éxito en su prueba final. Muchas gracias.